Hola, bienvenidos. Soy Silvia Keimetlian, Technical Manager en GeneXus, y estoy aquí para contarles las novedades clave de GeneXus 18. Sabemos que muchos de ustedes ya están trabajando con esta versión, aprovechando todas las ventajas, para poder hacer aplicaciones más complejas de forma más simple, acelerar y a su vez ser future-proof. Pero nosotros no nos hemos detenido ahí. Seguimos trabajando en una nueva edición de GeneXus, GeneXus Next Edition. Pero eso no significa que GeneXus 18 no siga evolucionando. En el último tiempo hemos liberado varias actualizaciones de GeneXus 18 basados en sus experiencias y en las nuevas tecnologías que han surgido en el último tiempo. Es por eso que es un trabajo constante de actualización y de poder brindarles a ustedes las nuevas tecnologías y ciertas mejoras y funcionalidades que son esenciales para el desarrollo de sus aplicaciones. Y a su vez, sus usuarios pueden aprovechar estas mejoras y funcionalidades. Déjenme compartirles algunos números de todas las features y las mejoras que hemos realizado en esta versión. Hemos procesado más de 1.400 ACKs y hemos trabajado en más de 400 nuevas funcionalidades y mejoras. Esto es basado en la experiencia de ustedes y en las nuevas tecnologías que han surgido. Por lo tanto, ustedes pueden aprovechar estas mejoras para sus sistemas y a su vez para sus usuarios. Por eso decimos que con GeneXus 18 ustedes pueden generar aplicaciones con mejor performance, más seguras, más escalables en la nube, aplicaciones con más observabilidad y monitoreo, aplicaciones con interfaces más modernas y aplicaciones corporativas a gran escala. A su vez, con esta versión pueden generar aplicaciones más inteligentes. Voy a comenzar entonces a contarles cuáles son las últimas tecnologías soportadas por GeneXus 18. Si ustedes están trabajando con los generadores de frontend, en Angular tenemos soporte para Angular 18. Esto, como ustedes saben, se actualiza automáticamente cuando ustedes realizan el build desde GeneXus. Por lo tanto, es una actualización automática. En el caso de los generadores de Native Mobile, soportamos Android 14 e iOS 17. En los generadores de backend, para el caso de Java, tenemos un nuevo sistema de build basado en Gradle. Esto nos permite generar para Java 21, que es el último LTS liberado. Además, tenemos el soporte de Spring Boot. Esto es una extensión de Spring Framework que nos permite prototipar aplicaciones Java sin necesidad de tener un Tomcat instalado. Spring Boot tiene la ventaja de ser fácil de instalar, es mucho más rápido para prototipar y a su vez es más moderno. Para el generador.NET estamos soportando la versión 8, que es la última LTS. Y además incluimos el soporte de un nuevo tipo de autenticación con SQL Server vía Microsoft Entra ID. Manteniendo nuestro compromiso de estar a la vanguardia de la tecnología, es que a partir de ahora el generador.NET Framework se ha declarado Legacy, es decir, que todas las nuevas funcionalidades se van a incluir solo en el generador.NET. Hemos trabajado en nuestro módulo de seguridad GAM. En ese sentido, hemos agregado un nuevo tipo de autenticación vía API Key. Esto permite integrar aplicaciones de forma más fácil. A su vez, estamos dando soporte para el bloqueo y desbloqueo automático de usuarios en el GAM. Esto es válido en ciertos casos donde los usuarios que se conectan son inválidos o se olvidan la contraseña. Esto permite, de acuerdo a las políticas definidas en el GAM, bloquear o desbloquear esos usuarios. En cuanto a reporting, hemos agregado al nivel de objeto query seguridad. Esto permite que los servicios de backend que sirven para la interfaz de ese objeto query se pueda indicar si tienen seguridad o no. En el caso de Angular, estamos además soportando autenticación de doble factor y one-time password. Y a su vez, estamos preparando el GAM para que las super app puedan ser single sign-on. Esto significa que cuando un usuario se loguea desde una super app, luego desde la mini app no tiene que volver a loguearse y pueda utilizar las mismas credenciales. Por supuesto que esto tiene todo el control de la privacidad de datos, ya que si existen mini apps desarrolladas por diferentes proveedores, no se comparte esa información. Sabemos que cada vez más las aplicaciones consumen gran cantidad de datos y eso requiere más escalabilidad. Es por eso que en nuestro compromiso de poder soportar aplicaciones Cloud Native, estamos dando soporte a bases de datos no SQL, es decir, bases de datos no relacionales.
en complemento con las bases de datos relacionales que ya soporta GeneXus y ustedes ya conocen. Desde hace un tiempo, en GeneXus 18 ya tenemos el soporte de Amazon DynamoDB, que es una base de datos no SQL, y ahora en los últimos upgrades hemos agregado el soporte de Azure Cosmos DB. Estas bases de datos no relacionales permiten el procesamiento de grandes cantidades de datos, sobre todo para aplicaciones en la nube. En GeneXus 18 también tenemos el soporte de Read Replica. Esto es realizar una copia de la base de datos de la instancia principal y algunas operaciones trasladarla a esa base de datos. Por ejemplo, las operaciones de lectura se realizan sobre la base de datos de Read Replica, mientras que la instancia de la base de datos principal puede procesar más solicitudes de forma más eficiente. Esto es sobre todo importante cuando se tienen bases de datos en la nube. La observabilidad y el monitoreo nos permiten comprender cómo se comporta una aplicación, sobre todo cuando tiene muchos componentes y está distribuida. Por eso, en GeneXus 18 tenemos el soporte de OpenTelemetry, que es un estándar para poder realizar este análisis. Nos permite analizar los logs, las métricas y los traces obtenidos con el comportamiento de la aplicación. Por ejemplo, para cuando se da algún problema, saber en qué componente se está dando ese problema y poder solucionarlo lo antes posible. Además, para los procesos, como ser los business components, los data provider y los procedimientos, estamos generando la propiedad de span que nos permite obtener mayor información en detalle para poder analizarlos y poder también solucionar problemas asociados a esos objetos. Todos sabemos que las aplicaciones necesitan tener interfaces modernas y atractivas. Es lo que nos piden nuestros usuarios. Es por eso que en GeneXus 18 hemos realizado mejoras para poder generar este tipo de interfaces. Comenzamos actualizando nuestros propios productos. En el caso de Gekiflow, hemos hecho un rediseño de la interfaz de usuario para que justamente utilice controles y guías de Unánimo. Y esto permite que tenga una interfaz mucho más moderna. A su vez, hemos actualizado los controles de Grid y del Inbox. Además, estamos preparando el generador Angular para poder generar aplicaciones de backoffice. Es por eso que estamos incluyendo el Work with Pattern con las propiedades asociadas a este patrón, como ser Automatic Refresh y Tabular Grid. En el caso de los generadores para Native Mobile, también incluimos nuevas versiones de los controles visuales, como ser WebView, Wheel Control y App Rating y Review. Otro tema en el que hemos trabajado bastante en GeneXus 18 es en el desarrollo de superapps. Como saben, una superapp es una aplicación nativa que permite alojar en ella mini-apps. Las mini-apps son pequeñas aplicaciones que permiten resolver cierto requisito o servicio. GeneXus 18 es la única herramienta en el mercado que permite crear todos los componentes de una superapp. Para crear la superapp tenemos un nuevo objeto llamado Superapp Object. La otra opción es poder convertir una aplicación nativa en una superapp. Las mini-apps son pequeñas aplicaciones que quedan dentro del dominio de la superapp que permiten resolver cierto problema o servicio. Estas mini-apps pueden ser nativas o web. Además, en GeneXus 18 hemos realizado varias mejoras con respecto a la superapp. Por ejemplo, hemos mejorado la seguridad de las mini-apps, también mejoramos el Mini App Center, que es el lugar donde se centran todas las mini-apps, y también incluimos un mock para la superapp. Esto es una estructura que permite simular el comportamiento de la superapp mientras se centran en el desarrollo de la mini-app y no se tiene todavía la superapp desarrollada. Si quieren conocer más de este tema, les recomiendo ver la charla de Pablo Masili. Todos sabemos que las grandes soluciones corporativas tienen el reto de gestionar sistemas complejos y en constante evolución. Para abordar esta complejidad, la modularización se vuelve esencial. Es por eso que se debe dividir el sistema en diferentes subsistemas y generar una aplicación compuesta. Estas aplicaciones tienen que ser, entre otras cosas, modularizable, reusable, fácil el deploy y el mantenimiento tiene que ser sencillo. Por eso se necesita tener gobernabilidad sobre todos los componentes de la aplicación. El aspecto más importante para poder generar este tipo de aplicaciones en GeneXus son los módulos, que es un objeto que nos permite crear paquetes con cierta funcionalidad y luego compartirlo con el resto de las bases de conocimiento.
En GeneXus 18 hemos agregado un nuevo valor para la propiedad Object Visibility, el valor Knowledge Base, que permite indicar si un módulo va a ser accedido desde otras KBs o solamente se va a poder usar en la KB en la que se está trabajando. Además, tenemos el soporte de poder compartir los módulos vía el repositorio NuGet. Esto tiene la ventaja de que este repositorio tiene la validación automática de las dependencias, lo que permite descargar un módulo y a su vez descargar automáticamente las dependencias de ese módulo. Además, hemos incorporado mejoras en el proceso de Design Ops, es decir, mejoras en el Import from Sketch y en el Import from Figma, lo que permite que ese proceso sea mucho más ágil. Y por otro lado, hemos incluido mejoras en el lenguaje GeneXus, lo que también permite mejorar la productividad de los desarrolladores. Para poder realizar la gestión del ciclo de vida de este tipo de aplicaciones a gran escala, necesitamos ciertos componentes que nos ayuden a que ese trabajo sea mucho más eficiente. Como ya conocen, GeneXus Server es el repositorio donde se queda todo el conocimiento, es la fuente de la verdad de todo lo que los desarrolladores trabajan. Por otro lado, como decíamos antes, necesitamos un servidor para los módulos, que mantiene todo el ciclo de vida de los componentes de nuestra aplicación. A su vez, tenemos el Mini App Center, que es el repositorio donde están todas las mini apps en el caso que usemos Super Apps. Por supuesto, no podemos olvidarnos del proceso de DevOps, es decir, tener automatizados todos los procesos para poder hacer deploy de nuestra aplicación y a lo largo de todo ese proceso tener testing en forma automática con GXTest. Además de todas las mejoras que les he comentado, con GeneXus 18 ustedes pueden incluir tecnología de inteligencia artificial a sus procesos. Esto se logra interactuando con las APIs de Globant Enterprise AI. Es decir, con GeneXus 18 también podemos crear aplicaciones más inteligentes. Por supuesto que en la nueva edición de GeneXus esto va a ser mucho más simple. Esto les permite tener aplicaciones más inteligentes con GeneXus 18. Si quieren conocer más sobre cómo nosotros en nuestros procesos introducimos esta tecnología de inteligencia artificial, les recomiendo ir a la charla de Luis Murillo. Como hemos visto a lo largo de este video, la tecnología avanza rápido y queremos que ustedes no solo sigan el ritmo, sino que lideren desarrollando aplicaciones más modernas, seguras, más escalables e inteligentes. GeneXus 18 es su oportunidad de tomar ventaja y poder aprovechar todas las mejoras que les he comentado y estar a la vanguardia de las aplicaciones. Los invito a utilizar esta versión y aprovechar todas las ventajas que les acabo de comentar. Si tienen dudas, nos pueden contactar y estamos a disposición. Muchas gracias.